He recibido algunos regalos, como una media docena más de relojes para unirlo a los relojes que ya tengo y de esta manera poder usarlo en el momento en que yo quiera. Me llegaron alrededor de 6 relojes, los cuales voy a usar y otros quizás a regalar. Relojes muy hermosos, como estos que están aquí, sencillamente para gente que lo estima a uno y también a uno cuando le hacen su propia estatua, cuando la pidan con las críticas. Pero que Robinson Ferreira no está hecho para crítica, porque a Robinson Ferreira lo que menos le interesa es un comentario o algo que está fuera de él, porque nunca ha permitido ser o utilizar mucho esa neurona de espejo que hace que se repita todo lo que los demás quieren que se repita y que hace que los seres humanos se dejen fácilmente poner rótulos y viven de acuerdo a la opinión pública, de acuerdo a lo que dicen los demás y no a su propia cuestión. Y al mismo tiempo que me llegaron toda esta cantidad de relojes, también me llegó una cantidad de libros entre los que se encuentran El poder está dentro de ti. No busque fuera que las demás personas y según el criterio de los demás y sus críticas, o tú eres que y sus comentarios, es que tú vas a crecer. No, eso muy poco se tiene en cuenta. Sigue tu yo dentro, tu yo interior, y para eso también apareció Shakita Gawain y me manda el libro Meditaciones, el cual estoy leyendo lentamente. Pero me gusta mucho también Lush Ley, El poder está dentro de ti, y esta cantidad de relojes que me llegó de pronto y que son muy hermosos, e incluso relojes que ya pronto, y aquí hay este viejito que sí está por ahí hace rato, inmediatamente me coloqué para dar esta clase de Molière. Podemos decir que Molière fue un tipo que fue bombardeado por una crítica y los odios que levantó en la burguesía francesa y en todo lo que era y se puede decir que se consideró como aquella nobleza de reyes, y por lo tanto el Molière, muchos desearon que estuviera dentro de las fauces infernales del mismo Satanás. Tal era el odio que profesaba por sus satíricas y crueles dardos que a través de la cuestión del comiquismo y del arte dramático, la dramaturgia y todas las cuestiones que utiliza un artista de teatro, el Molière, mucha gente le odiaba hasta el punto que deseaban se ardiera en el infierno para siempre. Y así este hombre llamado Jean-Baptiste Pacolin es el famoso Molière. Él tuvo muchos y pasó por encima de sinsabores y contrariedades, sin acceder nunca ni querer para él mismo un pedestal. En cambio, sincera el pedestal en que le colocarán a la altura de Aristófanes las generaciones siguientes hasta nuestros días. Porque los críticos, los puristas, le niegan sus capacidades y sus mismos compañeros de Molière, podríamos decir,
queridos estudiantes, hacían, y en forma increíble, porque la unidad de gusto y de espíritu de artistas intelectuales, nobleza y alta burguesía coincidían en todo, menos en los halagos que le hacía el rey a este hombre descarado que se burlaba prácticamente de la alta sociedad. El rey lo aplaude, le sugiere cena y lo protege. En cambio los cortesanos lo aborrecen, las preciosas y los pedantes le injurian, los críticos puristas le niegan, sus compañeros le combaten. Los devotos conjuran a los poderes infernales para que le castiguen y sin embargo, o tal vez por su capacidad de suscitar tan violentas oleadas, el hijo y nieto de tapiceros, el comediante, el autor de las obras que representa, alcanza una popularidad envidiable y envidiada al mismo tiempo que por encima de sinsabores y contrariedades cincela el pedestal en que le colocarán a la altura de los más grandes como Aristófanes las generaciones que vinieron después. Muchas veces cuando la crítica quiere hacernos daño, o los envidiosos, el enemigo, o los mal pensados, lo que están haciendo es colocar ladrillos para nuestra fama futura. Y de esa manera, por eso no podemos ver nuestro mundo a través de los ojos de lo que piensan, de lo que hablan y lo que siente el mundo exterior, sino que debemos buscar el poder dentro de nosotros, porque el poder está dentro de ti. Así lo descubrieron los grandes maestros de ayer: Buda, Jesús, Confucio, Zoroastro y todos aquellos grandes que han pisado Lao Tse en la tierra. Por lo tanto, él, siendo autor de sus propias obras, él mismo las representaba en tabla, y de esa manera él les dice a todos los que quieren entrar al mundo del teatro que no hay nada más importante para el teatro que actuar en forma natural, en forma en que tú no necesites fingir nada. Y dice de la siguiente manera: con nature, pues sea vuestro único estudio, actores que aspiráis el honor de lo cómico. No hay nada más serio que lo cómico. Y decía Molière y escribía defendiendo lo que se conoció como l'école de Vermeer: la máxima regla de todas las reglas es gustar, y si una pieza de teatro que ha logrado su objeto no seguido o no ha querido seguir o no ha seguido el buen camino, sostenía, así como después durante estos siglos lo han hecho otros autores cómicos aplaudidos por el público y desaprobados por la crítica, el derecho del creador a tratar de placer por encima de las reglas, buscando directamente las suyas en la vida de acuerdo con la doctrina sostenida por Boileau al escribir que la nature non soit votre et tout unique. Autores que pretendéis aux honores de comuniquer. Para Molière, la finalidad de la comedia, según las palabras en francés de este hombre también de las grandes esferas artísticas y literarias de Francia, decía en francés que la comedia era pintar sus contemporáneos al natural, describir las costumbres sin querer tocar a las personas. Sus personajes pretendía en el impropio de Bercel son fantasmas en lo que la imaginación del autor agrupa caracteres observados dispersos. Molière, en la Médecine malgré lui, el médico a palo, se representa por vez primera el viernes 6 de agosto de 1666 en el Palacio Royal, y Molière saca esta comedia en 3 actos de una vieja farsa.
Le Fagottiere, que a su vez tiene origen en una trova o fábula de Villain-Miré, recogida y modificada por numerosos cuentistas. Una mujer se venga de su marido, diciendo que hay que apalearlo para que admita su calidad de médico. El falso médico salva después a la hija del rey, que tiene atragantado una espina, y luego cura a su curioso modo a los enfermos del hospital. Molière solo toma la primera parte de la mujer, hay que curarlo a palo. Por eso el médico a palos. De aquí que este comediante hace que los personajes que él caracteriza y caricaturiza no perdonaron jamás a Molière, los mismos personajes, porque la escuela de las mujeres le valió acusaciones de licencioso e impío. Los pochures de la corte se rebelaron contra las preciosas ridículas y los aristócratas contra el marqués malvado de Don Juan. En cuanto al Tartufo, pese a la protección real, fue prohibido por el arzobispo de París y siempre muy difícil de representar, y también fue protegido por la protección real. Y fue prohibido en el matrimonio de Molière, ya cuarentón, con Armande de Bellart, hija de la actriz Modelier Bellart. Según dicen, parece que había sido amante del actor y tenía 18 años. Le acarreó las peores desventuras, tenido por impío, licencioso y rebelde, recibió casi secreta sepultura. Nadie sabe hoy día dónde reposan los restos del gran Molière, el cómico francés que hacía temblar con sus comiqueadas a la realeza burguesa o a la clase burguesa de Francia mientras era aplaudido por el rey Sol. De esa manera, querido compañero, quería decirle algo acerca de El médico a palos y El enfermo imaginario de Molière, una obra que se la recomiendo, y decirles que en la vida siempre van a haber frases que a nosotros nos van a iluminar la vida. Decirles, querido compañero y estudiante, y ya sabéis que no podéis confundirme con conferencistas acartonados, porque mi naturaleza es muy parecida a estos grandes artistas de la comic nature en la existencia del teatro del planeta Tierra. En esta escena de la obra humana, se dice que los cachorros juegan con todos los cachorros y los perros viejos tienen muy pocos amigos. Estos son máximas grandes anónimas en la humanidad. Llegándome este libro en forma también casi que misteriosa a mis manos, y que de aquí me he nutrido para poder, según el de Tu zona errónea, Walter White, no dejarme ni que Ferreira actúe porque a Julanito del frente le pareció así o asao. Por eso muy poco escucho, veo comentarios en el mundo, ni tampoco opino mucho. Encontró entonces el gran Molière en las tablas la forma de ridiculizar a la alta sociedad burguesa en la época del rey del sol. Y se dice en las máximas que no puede haber gracia donde no hay discreción. Esta palabra la dijo un hombre llamado Miguel de Cervantes. Debe ser el mismo Miguel de Cervantes Saavedra, el del Quijote de la Mancha. Las tres cuevas
que se parecen mucho a las 3/4 partes de las personas que diariamente encontramos, tienen sed de simpatía, igual que muchas cuevas feas que dan miedo entrar, quisieran ser simpáticas. En cambio, William James dice que el principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado, mientras que Thomas Jefferson dice que indudablemente nadie se ocupa de quien no se ocupa de nadie. El pudor es el que ha inventado los adornos. Lo dice un hombre llamado Schumberg. También en las máximas que muchas veces utilizan los seres humanos para poder lograr salir adelante y vivir un poder que está dentro de nosotros mismos. No debemos buscarlo en los comentarios de fuera. No debemos actuar porque a fulanito quiere que yo piense como él piense, que actúe como él actúa y que hable como él quiere que yo hable. Porque ya seríamos una marioneta, igual que ciertos presidentes dominados por fuera, por ciertos poderes económicos e incluso malsanos, deshonestos y bienes venidos en forma licenciosa. Dice que cuando hallamos el estilo natural, nos encontramos sorprendidos porque esperamos ver a un actor y nos encontramos con un hombre. Esto lo dijo Pascal. Creo que uno que lo que tiene que ver con el famoso inicio de la historia electromagnética de los computadores. Y continuamos con el profesor Robinson Ferreira para que usted diga, el profesor Robinson Ferreira sencillamente es un profesor que domina la naturaleza pedagógica y le voy a enseñar las grandes mentiras que nos ha enseñado la educación, empezando con que muchas veces el 97% de los profesores no tienen ni idea qué significa pedagogía y hablan de la pedagogía del bollo hoy en día, de la pedagogía de la yuca con el arroz, de la pedagogía del zapatero, de la pedagogía de la que barre, de la pedagogía, etcétera, etcétera, y de la pedagogía en la educación. Y jamás la palabra pedagogía se aplicó a la educación, sino a un hombre esclavo que pedaleando con sus patas, y viene la palabra pedal, el gerundio pedaleando, él llevaba a un niño a la pedagogía, o sea, a la escuela, y él lo llevaba, lo iba a recoger y lo llevaba, ese era el pedagogo. Y la maestra que lo esperaba, de ahí proviene la palabra doctor, docente, docs. De esto continuaremos hablando con el profesor Robinson Ferreira para que vea por qué sus alumnos, que nadie quería en ninguna escuela, han dejado atrás a los que están estudiando con los grandes licenciados votados de las universidades. Y por eso preguntan, profesor, ¿usted estudió en la Sorbona de París o en la Lumumba de Moscú? O Fidel Castro le dio una beca en La Habana, Cuba, como ese profesor de literatura que una vez, porque no sabía usted pronunciar una palabra en inglés, le hizo perder el año. Después le contaremos esa anécdota para que vea cómo nos encontramos después en un evento, en un congreso de literatura, y me miraba de arriba abajo después que vino de Cuba.